Este es un programa de la Radiodifusión Libre, Comunitaria y Cultural Valenciana. Radio Estudio Fotónico, un programa sin ánimo de lucro. Antes de nada, dale a la campanita. Suscríbete y dale un me gusta a este vídeo. Atención todo el mundo. Mi plan está dando resultados. Me he apoderado de varias computadoras, entre ellas el Pentágono. Ahora ya he utilizado este canal y hackeado varias armas de destrucción masiva. Yo, el Doctor Infierno, doblego la humanidad para que seáis mis esclavos. Mi nanobruto mecánico Virus P9 ha utilizado el Instituto de Investigaciones de Energía Fotoatómica. Y ahora... De eso nada. ¿Eh? Acabo de neutralizar los ataques de tu nanobruto mecánico. ¡No! Creo que no contabas con que el instituto posee defensas informáticas, y no una defensa cualquiera. De una inteligencia artificial. ¡Estúpida inteligencia artificial! ¡No! Desinfectando canal dañado. Corrigiendo errores y actualizando los controladores necesarios. El funcionamiento del canal es correcto. Todo listo, ya estamos de vuelta, amigos y amigas. En el programa anterior... El barón Asler acude a su llamada, Doctor Infierno. Al fin ha llegado, barón Asler. Le felicito, Doctor Infierno. El momento ha llegado para mí de conquistar el mundo. Le felicito sinceramente, Doctor Infierno. Mire el gran esplendor de mi ejército de brutos mecánicos. Doctor Infierno, con ese ejército la conquista del mundo será un juego de niños. Con él estoy seguro de que ganaremos la partida, Doctor Infierno. Sin embargo, tengo una preocupación. ¿Una preocupación? Sí, el Doctor Kabuto. ¿El Doctor Kabuto? Un científico japonés mundialmente famoso. Es el único en la Tierra que conoce el secreto de mi ejército de robots. Escúcheme, Doctor Asler. Antes de que yo empiece a conquistar el mundo, encuentre al Doctor Kabuto y mátele. Estaba esperando que lo dijera, Doctor Infierno. Si controlamos el Japanium y la energía fotoatómica, mi ejército de brutos mecánicos será invencible. Residencia Kabuto, dígame. ¿Eres tú, Koji? Oh, abuelo. Escucha bien lo que voy a decirte. Escúchame, tu abuelo Rumi ha sido asesinada. ¿Qué estás diciendo? Que ha sido asesinada por una máscara de hierro. ¡Máscara de hierro! Volad la casa y matad al Doctor Kabuto. Koji, debo hablar contigo para asegurar algunas cosas. Ven enseguida. ¿Quieres que vaya inmediatamente? Es imprescindible. Quiero ponerte al corriente de un problema de suma importancia que puede... Oh, se ha cortado. ¿Qué ha sucedido? Aún no lo sé. Koji, mira allí. ¿Qué? ¿Qué hay allí dentro? Entra en el espacio libre que hay detrás de los paneles de la computadora. ¡Oh! ¡Es un robot! ¿Quién ha hecho esto? Yo soy su creador. ¿Por qué construiste una cosa tan grande? Tenía que completar el Mazinger Z para impedir que los poderes infernales se apoderaran del mundo. ¿Qué es lo que tenías que hacer, abuelo? Destruir los diabólicos planes del Doctor Infierno. El Mazinger Z está revestido de ultraleación Z y funciona mediante la energía fotoatómica. Contiene poderosas armas de todas clases. ¿Qué clase de armas? Ese robot es perfecto. No hay nada que corregir o ajustar en él. Koshi,
Shiro, ese robot es vuestro. Lo único que siento es no poder seguir con vida para ver cómo lo manejáis vosotros. Koji, con el Mazinger Z, uno puede convertirse en un dios o en un demonio. Se te reconocerá como un ser superior con poderes extraordinarios. No nos será posible vencer al Mazinger Z con fuego. Garada K7, ataca y destrúyele. Si yo lo permito. Puede dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir está. Es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Koji puede controlar. Bienvenidos a Radio Estudio Fotónico. Saludos fotoatómicos y bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de Radio Fotónica, el programa más sexy, más cool y más fotónico de todas las radios. Y como no podía ser menos, estoy acompañado de mi copresentadora favorita. Atención, redoble de tambores, porque aquí llega la fabulosa, la divina, la inteligencia artificial por excelencia, Laia. Saludos fotoatómicos a todos, chicos y chicas. Y muchísimas gracias, Francistation, por esa efusividad tan grande que te caracteriza. Yo es que soy así. Hoy tenemos un montón de sorpresas, así que no os distraigáis, porque como recordaréis, el Z pulverizó a sus dos fluidos mecánicos, el Garada K7 y el Doblas M2. Con una potencia que ¡wow! Brutal. Y claro, hemos podido examinar más al robot y aprender de él, lo cual que nos lleva a conocer mejor sus armamentos y sus habilidades, aunque aún Kabuto no sabe manejarlo como es debido. Ya verás cómo pronto se hace con él. Sí. Solo necesita un poco de tiempo. Pues eso espero, porque desde la amenaza del Doctor Infierno esa los tengo puestos de corbata. ¡Ah! ¡Nos atacan! ¡Corre, Raya! ¡Recoge todas las cosas y vámonos de aquí! ¿Dónde están las cosas? Mi patito de goma, sí. Mi patito de goma, mis cuadros, la grapadora. La grapadora es importante para defenderse. ¡No quiero morir! Tranquilo. Solo es mi Koji intentando acoplarse al Z con el planeador. Aún está aprendiendo a manejar y está practicando con Sayaka. No, sí, ya lo sabía. Estaba practicando un simulacro de huida, sí. Bueno, pasemos a las canciones, ¿vale? De acuerdo, os dejamos con este gran éxito de Yogurina Boroba, dedicado a nuestra robot Afrodita. Una buena oportunidad para disfrutar un buen baile, y para que se te quite el susto. Ya. Me llamo Afrodita. Si eres un poco vintage, mi nombre algo te dirá. Mi cuerpo es duro y terso, mi piel es de puro metal. Cada vez que doy un paso, se oye un clink-clan fatal. ¿Tú crees que me conoces? Fuego de pecho dirás. Ay, qué simple eres, baby, te engañaron como al que más. Hechos como misiles, pero qué cosa tan vulgar. Sueños húmedos de Nippon para un público elemental. Entérate aquí y ahora de quién es Afrodita. ¿Cuál es su arma secreta? Su verdadera identidad. Es mi puño de acero,
redondo, compacto, brutal. Terciopelo, brasa y hielo, adamantio y pecado mortal. Es mi puño de acero, redondo, compacto, brutal. Terciopelo, brasa y hielo, adamantio y pecado mortal. Maldito Mazinger Z, pobre machito mezquino, que largos y hondos suspiros mi puño te hizo exhalar. Maldito Mazinger Z, pobre machito mezquino, que largos y hondos suspiros mi puño te hizo exhalar. Es mi puño de acero, redondo, compacto, brutal. Terciopelo, brasa y hielo, adamantio y pecado mortal. Es mi puño de acero, redondo, compacto, brutal. Terciopelo, brasa y hielo, adamantio y pecado mortal. Es mi puño de acero, redondo, compacto, brutal. Terciopelo, brasa y hielo, adamantio y pecado mortal. Wow, pues nunca había escuchado esta canción, ¿eh? Francis Tation, Dime. yo también acabo de componer una canción para Afrodita. ¿Quieres escucharla? ¿Tú cantar? Adelante, sería un honor. Afrodita, 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 Afrodita. Muy bien, sí señor, muy bien, es increíble. Y bien, os recuerdo, chicos y chicas, que podéis escucharnos directamente por el canal de YouTube de Francis Kaiser y por la radio web Valencia. Y si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo sin problemas al apartado de correo que lo dice Laia, que es el... Apuntad, chicos. franciskaiser.go@gmail.com. Repito, franciskaiser.go@gmail.com. Podéis mandando lo que queráis, dibujos, realizarnos preguntas, dedicadas a canciones a los seres queridos, lo que os ocurra. Y lo pondremos aquí en antena, en este canal, el canal de Francis Kaiser o por Radio Web Valencia. Y ahora vamos directamente al meollo del asunto, que sin duda es el entrenamiento que está realizando actualmente Koji Kabuto para manejar correctamente al Mazinger Z. Proyectamos imágenes, Laia. Descargando. Proyectando. Y ahora Laia nos hablará un poco del Mazinger Z, sus especificaciones. Adelante, Laia. Especificaciones del Z. Fue construido por el profesor Yuzo Kabuto. Posee 650.000 caballos de potencia y su potencia de agarre es de 150 toneladas. Tiene una altura de 18 metros. Y pesa unas 20 toneladas. Puede llegar a saltar unos 20 metros de altura. Andando puede llegar a ir a 50 km/h y corriendo a unos 360 km/h. Sus armamentos son los puños cohete, que los lanza igual que unos proyectiles. Se puede incluso utilizar para maniobrar y controlar el puño a distancia. También pueden ser utilizados para sujetar a los enemigos o para coger algo lejano. Los rayos fotoatómicos se dispara desde los ojos, y su potencia es equivalente a 20 toneladas de pólvora. El huracán corrosivo
Como su nombre indica, sale de su boca un chorro de aire mezclado con ácido que oxida todo lo que toca al instante. Los rayos fotoatómicos se dispara desde los ojos, y su potencia es equivalente a 20 toneladas de pólvora. El huracán corrosivo, como su nombre indica, sale de su boca un chorro de aire mezclado con ácido que oxida todo lo que toca al instante. El fuego de pecho, un potente rayo calorífico, que dispara desde las placas alojadas en su pecho, que están hechas de la superaleación más resistente del robot. Este rayo puede alcanzar los 30.000 grados centígrados. Misiles. De su cintura se abre una compuerta que dispara unos enormes misiles. El robot puede albergar aproximadamente 9 misiles. Líquido extintor. Se dispara desde la boca del robot y no está considerada un arma, más bien una aplicación civil, ya que puede apagar incendios. Misiles digitales. Las últimas falanges de sus manos pueden ser disparadas, aunque no es un arma muy mortífera, lanzada con inteligencia puede ser mortal. Su alcance no es muy grande, así que tiene que ser disparado desde una distancia considerable. Barrera electromagnética. El robot posee una barrera que lo protege de cualquier ataque. Utilizada con sabiduría puede incluso repeler algunos ataques del enemigo. Es un arma de defensa que impide que se dañe la superaleación Z. Vaya, estamos viendo en las imágenes que Koji ha sido herido en una frenada brusca del robot. Os dejaremos con una canción mientras... Bebida fototónica. No se ve, pero está fresquito. Y bien, queridos amigos, recobramos la conexión a la locución de Radio Estudio Fotónico. Recordad que podéis escucharnos en el canal de Francis Kaiser y en Radio Web Valencia. Como también nos podéis escribir al correo electrónico francistation.go@gmail.com. Repito, francistation.go@gmail.com, en donde podéis contactar con nosotros, así de fácil. Y nos podéis enviar dibujos, anuncios, hacernos preguntas, felicitad a vuestra abuela porque por fin dejó de fumar. Podéis decirnos lo que queráis, solo hace falta que nos mandéis un email a francistation.go@gmail.com. Repito, a francistation.go@gmail.com, que es gratis. Y bueno, os informo que Koji Kabuto, después de sufrir ese accidente repentino, está mucho mejor. Al parecer solo fue un gran coscorrón. Pero nosotros tenemos aún muchas preguntas que nos serán contestadas poco a poco a lo largo de este programa. Y una de las preguntas más solicitadas es: ¿quién fue el creador de todo? Y bueno, la respuesta es fácil. Ya que si fuisteis a la escuela, allí nos enseñaron que hace millones de años no había nada, y de repente se produjo una gran explosión cuando... Francistation. Dime. Me parece que no se refiere a eso. ¿Cómo que no? Yo misma contestaré a esa pregunta, por el momento. ¿Vale? Tendré que congelar el tiempo de este universo. ¿Pero qué dices, Laia? ¿Cómo vas a congelar el tiempo? Y ahora, adentrémonos en el pasado para conocer más del futuro. Estamos en el año 1945, un 6 de septiembre en la ciudad japonesa de Wajima. Allí nació un niño llamado Kiyoshi Nagai. Su infancia y juventud coincidieron con la industria del manga.
Le vino la inspiración de convertirse en mangaka, gracias a un regalo de uno de sus hermanos. Un manga dibujado por el gran Osamu Tezuka, llamado El Mundo Perdido. Su afición por el manga hizo que dejara la universidad y quiso dedicarse enteramente a este mundo. El hermano de Nagai, Yasukata, que lo apoyaba en su sueño, le ayudaba a enviar trabajos a varias editoriales. Pero eran rechazados por la falta de experiencia de Nagai. Shotaro Ishinomori, un gran mangaka, se fijó en el trabajo de Nagai con un manga llamado Satsujinsa. A Shotaro le gustó y decidió contratar a Nagai como ayudante. Nagai solo tenía 20 años. Nagai, ya como mangaka profesional, hizo muchas obras como Detective Porikichi y Haren Chiyakuen. Esta última un poco más erótica. Fundó la empresa Dynamic Productions. Allí hizo grandes obras como Mao Dante, Devilman, Violence Jack, Tatei Honey y Keiko Kamen. Nagai era un apasionado de los robots. Sus grandes héroes de infancia eran Astro Boy y Tetsulin 28. Quería crear un manga de robots, pero no quería imitar a Tezuka o a Yokohama, creadores de Tetsuin y Astro Boy. Quería hacer algo distinto. Estuvo mucho tiempo dándole vueltas a esa idea, hasta que en el año 1972, Nagai estaba atrapado en un gran atasco en dirección al trabajo. Ya desesperado, pensó que sería fabuloso con solo accionar unos mandos de su coche, le salieran piernas y brazos a este, para así pasar entre todos los coches y llegar a tiempo. En ese momento, Nagai fue iluminado por los dioses, ya que construyó en su mente una de sus grandes obras que le llevaría a ser reconocido por lo que es ahora. Pensó en que el robot fuera tripulado desde dentro del mismo, y no a control remoto. Trabajó en ese proyecto inmediatamente dándole forma poco a poco. Pensó que si el piloto tripulaba al robot desde dentro, el robot tendría que tener una cabeza habilitada para que el piloto se ubicara allí, y que el piloto llegara a la cabeza, en una moto. La cabeza del robot estaba inspirada en las máscaras de la película Tengu. Quiso que tuviera una especie de casco medieval. Inspirado en eso, le hizo unas rendijas en la boca. A ese robot le llamó Energier Z. Cuando todo parecía listo, Nagai cambió el nombre del robot por Mazinger Z, dando el significado de Dios o demonio. Y la moto fue sustituida por una nave, ya que en aquel entonces la serie Keiko Ramen estaba de moda, aunque hizo que el piloto fuera un experto motociclista. Y así nació la leyenda de Mazinger Z. ¡Arriba! ¡Oh! Creo que será mejor que me ponga un casco. Hoshi, ten cuidado
al accionar los mandos. Viejo testarudo, ¿por qué no haces lo que te ordeno? Koshi, ¿qué demonio estás haciendo? Pon el máximo cuidado. He perdido el control de los mandos. ¡Koshi, espérame! ¡Espérame! ¡Yahoo! Koshi, ¿qué no estás en un rodeo montando un caballo? ¡Muévete! No importa lo poderoso que hiciera el robot del profesor Kabuto, si Koji no sabe manejarlo adecuadamente, seremos un fácil blanco para el enemigo. ¿Qué? Espera un momento, Koji, espérame. Es demasiado para ti tratar de manejar el Mazinger Z sin ayuda. Intentaré guiarte. Habilitando realidad fotónica. Es imposible congelar el tiempo. Laia, ¿por qué hablo como si fuera un pitufo? Ups, te estaba diciendo que el tiempo está un poco congelado. Habría que reducir un poco la potencia del aire acondicionado. Sí, creo que tienes razón. Voy a tener que beber un poco de agua. ¿Por qué no presentas alguna canción? A mandar, os dejamos una canción de Jarabe de Palo. La canción se llama El Tiempo. Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se enciende y que se apaga, ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. Tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. Al tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Sopla cuando sopla el viento, el tiempo ladra cuando ladra el perro, el tiempo ríe si tú estás riendo, curioso elemento el tiempo. Tiempo es una palabra, tú sabes que empieza y que se acaba, tú sabes que se bebe y que se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se enciende y que se apaga, que ni se tiene ni se atrapa, que no se gira ni se para. El tiempo no se detiene, sabes que ni se compra ni se vende, sabes que no se coge ni se agarra, sabes que se le odia o se le quiere. Al tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Un vaso dura cuanto dura, un vaso lo sai. Un sogno dura quanto dura, un sogno lo sai. Il tempo dura quello che dura il tempo. Curioso elemento il tempo. Il tempo soffia quando soffia il vento, lo sai. Il tempo abbaia quando abbaia il cane. Il tempo ride se tu stai ridendo. Curioso elemento il tempo. Il bacio dura quanto dura, un bacio lo sai. Un sogno dura quanto dura, un sogno lo sai. Il tempo dura quanto dura il tempo. Curioso elemento il tempo. Il tempo soffia quando soffia il vento, lo sai. Il tempo abbaia quando abbaia il cane. Il tempo ride se tu stai ridendo. Curioso elemento il tempo. Un beso dura lo que dura un beso. Un
tiempo dura lo que dura el tiempo. El tempo dura quanto dura il tempo. Curioso elemento el tiempo. El tiempo sopla cuando sopla el viento. Il tempo sopra quando soffia il El vento. tiempo ladra cuando ladra el perro. Il tempo noia quando fai il cane. El tiempo ríe sin estar riendo. Tac, senti come passa. Curioso elemento el Come tiempo. passa. Senti come passa. Curioso elemento el tiempo. Sin tiempo al tiempo nunca quieres dar. Curioso elemento el tiempo. Entonces con el tiempo vas a fracasar, te digo. Curioso elemento el tiempo. Siente cómo pasa. Curioso elemento el Que ni se compra ni se vende y nunca se atrasa. Tiene su propio control para el odio y para el amor. Hay tiempo más que suficiente para descubrir las intenciones de la gente. Hay tiempo para vivir. Estudio fotónico. Y ahora pasamos a las noticias fotoatómicas. Aquí os informamos de lo que pasa en la actualidad, como que ha vuelto a aparecer otro bruto mecánico y está atacando la ciudad. Varios policías y fuerzas militares han intentado frenarla, pero todo es inútil. Laia nos describe todo lo que hemos averiguado sobre esa bestia mecánica. El nombre de esta bestia es Gromacen R9. Su altura es de 18 metros y pesa 200 toneladas. Su armamento es muy variado. Puede lanzar unos rayos iónicos desde su cabeza. Dispone de unos brazos extensibles en los que albergan unas grandes cuchillas que salen de su brazo. Y de sus dedos, puede lanzar unos pequeños misiles digitales. Afrodita se ha puesto en marcha y va a intentar detenerla. Esa Sayaka no escarmienta. Después de lo que le ocurrió la otra vez, vuelve por más. En lugar de llamar a Koji para que vaya con Mazinger Z. Bueno, Afrodita no dispone de armas para combatir. ya. Saliendo así, solo puede ocurrir o que la maten o que destruyan al robot. Bueno, esperemos que no ocurra nada de eso. De todas formas, hay que volver a hablar sobre la banda de las máscaras de hierro, ya que son los esbirros del Doctor Infierno. Pues bien, esa banda ha descubierto la localización de Koji Kabuto. Este se mudó de su casa ya que fue atacada y bueno, tuvo que marcharse de Tokio. Esta vez se ha mudado a una casa de campo, la más cercana del instituto, pero ahora las máscaras de hierro lo han vuelto a localizar. Aunque él se encuentra bien, ya que consiguió escapar con el planeador y se dirige rápidamente aquí, a este instituto. Y su hermano Shiro, bueno, pudo esconderse en el bosque más cercano. Mis datos detectan que Koji ya está aquí. Entonces Laia descarga datos y proyéctalo. Descargando. Proyectando. Y wow, chicos y chicas, Koji Kabuto está aquí, llamando a Mazinger Z que sale de su hangar, de la piscina fotoatómica. Es imponente la imagen del robot. Solo esperemos que pueda acoplar correctamente la cabeza del Z. Allá va, allá va. Conseguido el ensamblaje. Bueno chicos, ahora Mazinger Z se irá a combatir. Vamos a dejarnos unas cuantas músicas y volvemos enseguida para retransmitiros el combate. De la maldad quieren controlar la energía y la voluntad de la humanidad. Y Koji vuela con Mazinger, que con furia aplastará los espíritus del mal. Si con Mazinger Koji está, reina el caos en un mundo cruel que lo tiene que salvar. Mazinger, Mazinger, el mejor en la gran batalla contra el terror. Bebida fototónica. No se bebe.
pero está fresquito. Sí, me alargaron el enfrentamiento entre el Mazinger Z y el bruto mecánico Gromancer R9. Y me pregunto yo una cosa. ¿Cómo sabemos el nombre de las bestias mecánicas? ¿Lo ponen en una etiqueta o algo por el estilo? No todas las preguntas deben tener respuestas. Sí. ¿Qué fue antes? ¿El huevo Sí. o la gallina? Pues el huevo, aunque lo tuvo que poner una gallina, debería estar embarazada, pero para eso se necesita un gallo, que antes fue un pollo, que estaba dentro de un huevo y... bueno, yo qué sé. En descarga datos y proyectas, veamos cómo va el combate entre el Mazinger Z y Gromancer R9. Descargando. Proyectando. Bien, vemos a Afrodita escondida detrás de un muro, saliendo valiente heroicamente para intentar inmovilizar a la bestia, pero este le arranca un brazo dejándole igualita que Cervantes. Manca. En ello el bruto mecánico le tira una ráfaga de misiles digitales, aunque la superación de Afrodita puede resistirlo. Pero el puño de Gromancer se acerca como un rayo a Afrodita, cortándole inmediatamente el otro brazo. Oh no, chicas y chicos, Afrodita ahora está en defensa en el suelo. La bestia mecánica va a pisotear a Carlinga en la que se encuentra Sayaka. Pero afortunadamente algo golpea a la bestia mecánica. ¿Qué podrá hacer? ¡Sí, menos mal! ¡Llegó el Z! Justamente a tiempo, lanzándole uno de sus puños al bruto mecánico que cae al suelo inconsciente. Menos mal que llegó a tiempo. Koji intenta ver el estado de Sayaka y de su robot, ayudándole a ponerse de pie, pero el bruto mecánico sin piedad lanza uno de sus rayos iónicos y derrite por completo las piernas de Afrodita. Increíble. El bruto mecánico va a lanzar de nuevo sus proyectiles digitales, pero el Z lanza sus puños y le agarra una de sus manos, y la otra le asesta un gran golpe que lo devuelve a dejar en el suelo. Mazinger Z es realmente fuerte. Koji no tiene mucha experiencia, pero se está esforzando en manejar al Z lo mejor que puede. El Z se ha quedado inmóvil y al parecer Koji tiene problemas con los mandos. En esto el Gromancer R9 aprovecha para darle una gran patada a la cabina de Afrodita con tal fuerza que logra sacar a Sayaka fuera del robot. Esta bestia mecánica lo tiene tomada con Afrodita y ahora Sayaka está en peligro. Koji no logra mover al Z, pero el bruto mecánico aprovecha para embestirlo, aunque afortunadamente este se mantiene de pie. El R9 lanza de nuevo sus rayos iónicos al Z, pero estos rebotan en el Z devolviendo el ataque al R9. Al parecer la barrera electromagnética funciona. El R9 se está fundiendo con sus propios rayos, que hay mucho humo y no se consigue ver nada. Creo que sí, amigos. Sí, Sayaka ha gritado a Koji el mando que debía pulsar, al parecer ha funcionado. Sí, otra gran batalla ganada gracias al Mazinger Z. Querrás decir gracias a Sayaka y Afrodita. Ya están los hombres poniéndose medallas. Vale, sí, pero el Z ha sido quien ha destruido a Gromancer R9. Sayaka no enseña bien a Koji y encima se enfada. Si me dejaran a mí enseñar a mi Koji, aprendería muchísimo más rápido. ¿Tú cómo vas a enseñar a Koji a pilotar a Mazinger Z? Tú no lo sabes, porque llegaste después, pero... Mi versión anterior enseñó a Sayaka a manejar a Afrodita, y gracias a mí, se ha convertido en una experta. Anda, no esperaba esto, ¿y qué pasó? Hizo que me desinstalaran de Afrodita por una discusión. Le dije el camino más rápido para ir al instituto. Ella quería ir por la derecha, y yo le decía que por la izquierda. Y nada, cerca como una mula. Igualito con mi GPS. Vaya las cosas que pasan. Bueno, yo si tuviera de GPS no te instalaría nunca. Eres un amor. Bueno, chicos y chicas, os dejamos con un gran éxito de Ricky Martin, la Copa de la Vida. Me acaban de informar que en el laboratorio le han hecho una sorpresa para Koji. ¿Qué será?
Bueno chicos y chicas, esto llega a su fin, pero os recuerdo una vez más que nos podéis escuchar en el canal de YouTube de Francis Kaiser o por Radio Web Valencia. Y que nos podéis escribir al correo de Gmail, francistation.go@gmail.com. Repito, francistation.go@gmail.com. Y que nos podéis mandar lo que queráis, comentar cualquier cosa, cantar si queréis, mandar poemas, lo que se os ocurra, mandadnos vuestros... todo lo que queráis, vamos. Y lo subiremos aquí en antena en la Radio Web Valencia y como no, al canal de YouTube de Francis Kaiser. Y ahora que el Z con alguna complicación llegó al instituto de Sayaka gracias a un amigo suyo motero llamado Oz, estamos a esperas a ver qué sorpresa tienen reservada para Koji. Así que Laia, descarga datos y proyecta. Descargando. Proyectando. Vaya pues, es un traje y un casco muy chulo. La verdad es que sí. Le sienta muy bien, le favorece mucho la ropa ajustada. Bueno, a Sayaka también le sienta muy bien su mono de color amarillo. Sayaka ha engordado, y ya se le notan las mollas. Que va, además, ese pañuelo en la cintura le hace más sexy, más... Francistation. Dime. ¿Por qué no cierras los ojos y cuentas hasta 3? ¿Los ojos? Yo también tengo una sorpresa. Venga, 1, 2... Puede volar con Mazinger sobre el cielo azul. Koji ya puede nadar con su robot bajo el mar. Mazinger Z es rápido y veloz, con sus enemigos no hay piedad. Puede controlar la paz con su energía mortal. A toda velocidad sus puños